A propósito de este tema, a esta hora nos acompaña la señora vicepresidenta de la República, la doctora Marta Lucía Ramírez. Señora vicepresidenta, buenas noches, bienvenida a Red Más Noticias. Muy buenas noches, Giovanni, muchas gracias por esta invitación. Me encanta estar acá en Red Más Noticias con ustedes y su audiencia. Señora vicepresidenta, ¿cuál es el objetivo de este proyecto de ley? Lo más importante, Giovanni, es prevenir la corrupción, es lograr el máximo nivel de transparencia, porque entre más luz haya sobre las decisiones que se toman al interior del Estado y entre más transparencia, más prevención. Y lo que necesitamos es que esta sociedad sea exitosa porque previene, porque le cierra el espacio a los corruptos, pero también obviamente se mejora muchísimo la parte sancionatoria, sobre todo en lo que tiene que ver con perseguir los bienes de los corruptos. Se logra realmente mayor celeridad en el proceso de extinción de dominio para que los corruptos sepan que no se van a poder salir con la suya, que el Estado va a perseguirles sus bienes, que desde el momento mismo en que ya está toda la corrupción probada, la Fiscalía puede quitarles esos bienes, van a un fondo especial de la Fiscalía y puede disponer de los bienes de los corruptos, porque cuando uno va detrás de la plata de los corruptos, allí logra también que la sanción sea muchísimo más contundente. Y aquí esto se suma a muchísimos otros logros que ha habido en estos 2 años, iniciativas que ha impulsado el gobierno nacional, los propios congresistas, la Procuraduría, la Fiscalía, la Contraloría, como por ejemplo la publicación de las declaraciones de renta de los funcionarios públicos, como por ejemplo los pliegos tipo para la contratación pública, como por ejemplo lo que ya está haciendo Colombia Compra Eficiente. Todo esto se suma a este proyecto de ley para poder cerrar por todos los lados los espacios a la corrupción. Pero la corrupción, Giovanni, no es solamente un asunto que está en el sector público, la corrupción también tiene que ver con el sector privado, con empresas que se organizan a veces para acabar fraudulentamente ganándose unos contratos a sabiendas de que no tenían los méritos, y por eso acá hay una norma muy importante que es la responsabilidad de las personas jurídicas. Sobre todo en esa responsabilidad de las personas jurídicas se les puede llegar inclusive a acabar la personería jurídica a una sociedad. Se pueden poner sanciones a sus administradores, a sus representantes legales. Se le pueden poner multas hasta de 200.000 salarios mínimos legales, de tal manera que no volvamos a ver en Colombia ese espectáculo de Odebrecht, que no solamente se robó un montón de plata, sino que además se organizó para participar en campañas presidenciales y demás, y nunca pasó nada. Aquí vamos a frenar cualquier intento de cualquier sociedad para participar en estos entramados de corrupción. Y hay otra cosa muy importante también, el beneficiario real. ¿En qué consiste? Pues muchas veces se organizan distintas sociedades, una imbricación de sociedades, pero cuando uno va a ver, los dueños son los mismos en todas ellas. Pero obviamente a través de distintas razones sociales lo que hacen es distraer la capacidad del Estado de vigilarlas. Aquí lo que se va a hacer es crear un sistema de información donde se cruzan todos estos datos de quiénes son los accionistas que tienen más de un 5%, quiénes son los que controlan, y de esta manera uno ya sabe que al final del día el beneficiario real es el mismo, y esto sirve no solamente para verificar el cumplimiento de esa contratación, sino para que si algún día hay una condena por corrupción o si hay un incumplimiento en la contratación, se puedan perseguir los bienes de esa persona que es el beneficiario real de toda esa contratación. Realmente esto le está dando herramientas mucho más robustas al Estado para trabajar en perfecta coordinación. Cada entidad dentro de sus funciones, porque acá se respeta, por supuesto, la separación de poderes, pero todas las entidades con un solo propósito: prevenir y sancionar eficazmente y quitarle los bienes a los corruptos para que realmente puedan resarcir a la sociedad por ese patrimonio público que se robaron. Señora vicepresidenta, dentro del trabajo previo investigativo para llegar a la redacción final de este proyecto de ley, ¿cuál es el principal obstáculo que ustedes han encontrado para que los ciudadanos denunciemos actos de corrupción? Giovanni, muchas gracias por esa pregunta tan importante. Acá hemos encontrado en distintas encuestas y por supuesto trabajo de investigación académica que se ha hecho también, que la gente dice: yo no denuncio porque me da miedo las retaliaciones,
porque me pueden amenazar, porque me pueden hacer algún daño personal, o porque si yo denuncio a un jefe mío, pues me van a botar del puesto, o me van a trasladar quién sabe a dónde. Entonces, este proyecto de ley lo que hace es proteger la reserva de la identidad del denunciante. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando denuncia, nadie sabe que fue él el que denunció. Solamente cuando ya está avanzado el proceso, con pruebas, cuando realmente es muy contundente esta investigación contra una persona involucrada, en ese momento esa persona involucrada va a conocer cuál es la persona que lo denunció y en ese momento el Estado le da toda la protección. Primero, protección física a través de la Unidad Nacional de Protección. Segundo, le da protección laboral y el Ministerio de Trabajo va a estar atento a que no lo despidan del puesto con cualquier argumento de que es que llegó tarde, entonces lo botan del puesto, o por el contrario, que lo van a trasladar pues allá a los extramuros del país. No, el Ministerio de Trabajo garantiza esa estabilidad laboral y esa protección. Y esto es muy importante porque en realidad la gente dice mayoritariamente que no denuncian porque les da miedo. O muchos dicen que no denuncian porque es que no pasa nada. Pero aquí sí va a pasar. Aquí ya se acabó esa sinvergüencería de la casa por cárcel para los corruptos y se les va a acabar también esto de que pasan en la casa por cárcel 3 años y salen a gastarse la plata que nos robaron a todos los colombianos o a todos los bogotanos, como lo hemos visto recientemente. Acá se va a perseguir todos los bienes de los corruptos y se le han dado nuevas herramientas a la Fiscalía para que sea mucho más eficaz y más rápido todo este proceso de precautelar esos bienes de los involucrados en un hecho de corrupción. Vicepresidenta, leyendo el texto nos llama la atención el tema de la figura de extinción de dominio. ¿Cuál es la intención que ustedes tienen al reformar esa figura? Esa figura existe, esa figura se ha ido mejorando, pero hacía falta darle mucha más eficacia, sobre todo dándole a la Fiscalía la posibilidad de disponer de esos bienes que se le han, sobre los cuales se ha aplicado el comiso. El comiso es retener esos bienes, quitárselos al propietario justamente para evitar que él salga a venderlos rápidamente y a distraer de esa manera cualquier posibilidad de que se persigan los bienes con los cuales tiene que resarcir al Estado por los bienes que se obtuvo de manera corrupta. Entonces, estas herramientas a la Fiscalía van a hacer más eficaz el proceso de extinción de dominio, sin duda, porque, repito, persiguiendo los bienes, sin duda hay un castigo muy eficaz que es sin perjuicio de todas las responsabilidades de carácter penal. Pero hay una cosa importante también, Giovanni, por ejemplo, en este proyecto, las superintendencias tienen un papel importantísimo. La superintendencia de sociedades puede ofrecer beneficios, lo mismo que la Auditoría General de la Nación pueden ofrecer beneficios a las personas que les den información sobre los corruptos. Yo espero que también el día de mañana la Fiscalía, por ejemplo, ofrezca recompensas a la gente que tiene información sobre corrupción. O sea, aquí hemos encontrado de parte del fiscal, del contralor, del procurador, una decisión unánime y es la lucha interinstitucional contra los corruptos. Y por eso se crea este gran observatorio de información sobre la corrupción que va a estar a cargo de la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, y también se crea todo un sistema de intercambio de información interinstitucional al cual solo pueden tener acceso 7 entidades, y en todo ese sistema de información se va a hacer análisis de inteligencia artificial, utilización de toda la tecnología para cruzar toda esa información y detectar hechos que pueden indicar que hay corrupción. Hemos encontrado, por ejemplo, personas que eran contratistas de aulas escolares en La Guajira y también eran contratistas de viviendas en Mocoa y también eran contratistas de aulas en Boyacá, y en todas partes hayan incumplido. Si usted tiene toda esa información centralizada en un solo lugar que se puede controlar, consultar por la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría, la Colombia Compra Eficiente, la DIAN, pues usted ahí inmediatamente detecta que ya incumplió en varios lugares, entonces no vuelve a contratar. Y hay una cosa muy importante también, Giovanni, hablando de la responsabilidad de las personas jurídicas. Cuando hay una condena de corrupción al representante legal o algunos miembros de la entidad y también se está investigando ya a la persona jurídica, en ese momento la Agencia de Defensa Jurídica de la Nación, en este caso
el doctor Camilo Gómez, acude a la Cámara de Comercio para que quede anotado en el registro mercantil de esa sociedad que sus representantes legales quedaron condenados por corrupción y que esa sociedad estuvo involucrada en actos de corrupción. Entonces aquí hay una combinación de sanciones pecuniarias, de sanciones penales y también de sanciones sociales que son un disuasivo, porque cuando una sociedad sepa que le queda en su registro mercantil anotado el acto de corrupción, obviamente lo va a pensar 10 veces más antes de meterse en Honduras, porque sabe que se le va a acabar la contratación totalmente con entidades públicas o también con entidades privadas. Señora vicepresidenta, quiero aprovechar su presencia con nosotros esta noche en Redman Noticias para trasladarle una inquietud. Hemos visto que en algunas ciudades, y le cambio un poco de tercio, están subiendo las cifras de contagios por COVID-19. En Antioquia ya las UCIs se están llegando a una cifra preocupante. ¿Ustedes han pensado desde el gobierno incentivar nuevamente el trabajo en casa, apelando a la tecnología para evitar que en diciembre, que es una época en la que muchos salimos a descansar, que vienen las vacaciones, no tener que llegar a medidas extremas? Pues la verdad, ustedes saben, el presidente acaba de terminar su programa con esa recomendación a todos los colombianos. Todos tenemos que cuidarnos al máximo. Este es un virus que lo contagia a uno sin darse cuenta cómo ni a qué horas. A mí me contagió, yo estoy en aislamiento hace ya 8 días o 7 días y la verdad todos los días utilizo tapabocas, ando con gel, con alcohol. Desafortunadamente uno no sabe en qué momento coge cualquier cosa y entonces por eso es tan importante esta disciplina, esta conciencia del lavado de manos permanente. No hay nada que realmente pueda hacer el gobierno más eficaz que lo que cada uno de nosotros haga cuidándose, pero cerrar el país totalmente es imposible total. Aquí tenemos una economía muy golpeada y hoy la prioridad es poder proteger los empleos de todos los colombianos y por eso el llamado del presidente y del gobierno a las empresas, aplicar todos los protocolos de distanciamiento, tener controles para que sus empleados se estén lavando las manos periódicamente, tener controles para que utilicen los cascos de protección facial, que utilicen los tapabocas. O sea, aquí tenemos todos que ayudarnos para que primero podamos proteger la salud y segundo podamos proteger los empleos. Es una tragedia para las familias que han perdido sus seres queridos, cerca de 30.000 personas, y también desafortunadamente tantos colombianos que han perdido su empleo, muchos hogares donde tanto el padre como la madre se quedaron sin empleo, que han tenido que retirar a sus hijos del colegio. Eso es muy duro desde el punto de vista social. Entonces aquí todos tenemos que cuidarnos. Los alcaldes tienen facultades, algunos alcaldes están definiendo, por ejemplo, toques de queda el fin de semana o nocturnos. O sea, cada quien, según cómo está la situación de su ciudad, está aplicando medidas un poco más drásticas, pero yo creo que cerrar es impensable porque también sabemos lo que esto ha ocasionado en materia de pobreza, el retroceso en muchos lugares. Entonces hay que trabajar cuidándonos. Todos tenemos que cuidarnos y cuidar a los demás, al compañero de trabajo, aplicar la distancia de 2 metros si estamos trabajando en un mismo recinto, 2 metros de distancia, mantener abiertas las ventanas. La ventilación es muy importante para evitar que este virus nos afecte o que afectemos después nosotros a nuestros seres queridos. Pues señora vicepresidenta, muchas gracias por atendernos a esta hora en Redman Noticias. Hacemos votos por su pronta recuperación y feliz noche. Muchas gracias, Giovanni. Una feliz noche también para todos los colombianos. Gracias por este interés y a todos los colombianos decirle, esta lucha contra la corrupción también la vamos a ganar, pero tenemos que estar unidos desde la sociedad civil, desde las empresas, desde los funcionarios del Estado, todos unidos para lograr una sociedad transparente, con valores de integridad y, por supuesto, educando mucho a los hijos en ese tema del respeto, respeto a los otros, respeto a los bienes ajenos, respeto a los bienes públicos y una conducta siempre honesta. Muchas gracias, Giovanni.